No estaba muy seguro de dónde poder contar estas historias, así que pensé en grabarlas y en compartirlas por aquí. Llevo unos años siendo oficial de búsqueda y rescate, y en el camino he visto cosas que creo que os interesarán. La verdad es que tengo un historial bastante bueno encontrando personas desaparecidas. La mayoría de las veces simplemente se salen del camino o se deslizan por un pequeño acantilado y no encuentran el camino de vuelta. La mayoría ha oído lo clásico de quédate donde estás y no alejarse mucho. Pero he tenido dos casos en los que eso no ocurrió. Ambos me molestan mucho y los uso como motivación para buscar aún más en los casos de personas desaparecidas. El primero era un chaval que estaba recogiendo bayas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos y ambos desaparecieron más o menos al mismo tiempo. Sus padres les perdieron de vista unos segundos y en ese tiempo ambos aparentemente se alejaron. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a buscar por la zona. A la hija la encontramos bastante rápido y cuando le preguntamos dónde podía estar su hermano, nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. La niña dijo que ese hombre oso le dio bayas y le dijo que se callara, que quería jugar un rato con su hermano. La última vez que lo vio iba montado sobre los hombros de este hombre oso y parecía tranquilo, según ella. Por supuesto, nuestro primer pensamiento fue un secuestro, pero nunca encontramos rastro de otro ser humano en la zona. La niña también insistía en que no era un hombre normal, sino que era un hombre alto y lleno de pelo, como un oso, y que tenía una cara extraña. Pero bueno, buscamos en esa zona durante semanas. Fue una de las llamadas más largas en las que he estado y nunca encontramos ni rastro del niño. La otra historia es de una joven que estaba de excursión con su madre y su abuelo. Según la madre, la niña había subido a un árbol para tener una mejor vista del bosque y nunca volvió a bajar. Ellos esperaron al pie del árbol durante horas, llamando su nombre antes de pedirnos ayuda. De nuevo buscamos por todas partes, pero ni rastro de ella. No tengo ni idea de dónde puede haber ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. Un par de veces también he salido solo, buscando con un perro, y el perro ha intentado llevarme directamente acantilado arriba. No colinas, ni siquiera paredes rocosas. Acantilados rectos, escarpados, sin ningún agarre posible. Siempre es desconcertante, y en estos casos normalmente encontramos a la persona al otro lado del acantilado, o a kilómetros donde nos había guiado el perro. Seguro que hay una explicación, pero es un poco extraño. Una vez me asignaron con otro agente de rescate porque habíamos recibido un informe de osos en la zona. Buscábamos a un tipo que no había vuelto de la excursión, de la escalada cuando debía, y al final tuvimos que escalar bastante para llegar donde pensábamos que podría estar. Al final lo encontramos, atrapado en una pequeña grieta, con la pierna rota. No fue agradable. Llevaba allí casi 2 días y la pierna estaba claramente infectada. Conseguimos meterle en un helicóptero y uno de los técnicos de emergencias nos dijo que el tipo estaba absolutamente inconsolable. No paraba de decir que él iba bien y que cuando llegó a la cima ya había un hombre allí. Dijo que el tipo no llevaba equipo de escalada, solo una parca y unos pantalones de esquí. Él dice que se acercó al tipo y cuando se giró no tenía cara, que simplemente estaba en blanco. Él se asustó e intentó salir de la montaña demasiado rápido, por eso se cayó. Dijo que pudo oír al tipo toda la noche
bajando la montaña y soltando unos gritos ahogados horribles. Esa historia me disgustó mucho, la verdad. Me alegro de no haber estado allí para escucharlo. Una de las historias más aterradoras que me ha pasado ha sido la búsqueda de una joven que se había separado de su grupo de senderismo. Estuvimos fuera hasta tarde por la noche, porque los perros habían captado su olor. Cuando la encontramos, ella estaba acurrucada, bajo un tronco grande, podrido. Le faltaban los zapatos y la mochila, y estaba claramente en shock. No parecía tener heridas, y conseguimos que nos acompañara de vuelta a la base de operaciones. Por el camino ella no paraba de mirar atrás, detrás de nosotros, y preguntarnos por qué ese hombre grande de ojos negros nos seguía. Nosotros nos girábamos y no veíamos a nadie, así que lo descartamos como si fuese un extraño síntoma del shock. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, más agitada se ponía esta mujer. No paraba de pedirme que le dijera a ese supuesto hombre que dejara de hacerle caras. En cierto momento ella se detuvo, se dio la vuelta y empezó a gritar al bosque, diciendo que quería que él la dejara en paz, diciendo que no iba a irse con él, que no nos iba a entregar. Finalmente conseguimos que siguiera moviéndose, pero nosotros también empezamos a oír unos ruidos extraños que venían de todas partes. Era casi como un toser, pero más rítmico y profundo. No sé, casi como un insecto. No sé muy bien describirlo de otra manera. Cuando ya estábamos cerca de la base de operaciones, la mujer se giró hacia mí y sus ojos estaban tan abiertos como podía imaginar que un humano podría abrirlos, sinceramente. Ella me tocó el hombro y me dijo: «Él te pide que aceleres. No le gusta mirar la cicatriz en tu cuello». Yo tengo una cicatriz muy pequeña en la base del cuello, pero siempre está oculta bajo la camisa y no tengo ni idea de cómo la vio esta mujer. Justo después de que lo dijo, yo oí esa tos rara, justo pegada a mi oído, y os juro que casi me mato del susto. Llevé rápidamente a la mujer a la base, intentando no mostrar lo asustado que estaba. Pero tengo que decir que es uno de los momentos en los que más nervioso estuve. Esta probablemente sea una de las historias más raras que tengo. Ahora, no sé si esto es cierto en todas las unidades de rescate, pero en la mía es algo no dicho y habitual con lo que nos encontramos. Puedes intentar preguntar a otros agentes de rescate, pero aunque sepan de lo que hablas, probablemente no te dirán nada. Nuestros superiores han dicho que no hablemos de ello, y a estas alturas estamos tan acostumbrados que ya ni parece raro. Pero bueno, en casi todos los casos en los que estamos muy adentro, en la naturaleza, hablo de 40, 50 kilómetros, en algún momento encontramos una escalera en medio del bosque. Es casi como si subieras las escaleras de tu casa, las cortaras y las pusieras en el bosque. Yo pregunté por ello la primera vez que vi algunas, y mi compañero simplemente me dijo que no me preocupara, que era normal. Todos a los que le pregunté dijeron exactamente lo mismo. Yo quise ir a verlas más cerca, pero me dijeron muy enfáticamente que nunca debía acercarme a estas escaleras. Ha pasado tanto tiempo que ya simplemente las ignoro cuando me las encuentro, porque pasa bastante a menudo.
Siempre que he contado esto, me han vuelto a preguntar sobre las escaleras, así que lo comentaré brevemente, y quizá también incluya una historia. Vienen en gran variedad de formas, tamaños, estilos, condiciones. Algunas están bastante deterioradas, solo ruinas, pero algunas son completamente nuevas. Una vez vi un conjunto que parecía sacado de un faro. Eran de metal, en espiral, casi anticuadas, como de otra era. Las escaleras no suben infinitamente, ni más lejos, pero hay algunos juegos que son más altos que otros. Como dije antes, imagina las escaleras de tu casa como si alguien las hubiera cortado, copiado y pegado, ahí, en mitad de la nada. Nunca me he acercado a ellas. Nunca se me ha ocurrido, después de intentarlo la primera vez, y la verdad no tengo ganas de arriesgar mi trabajo por ello. Quizá lo intente en un futuro, pero no puedo prometer nada. En cuanto a personas desaparecidas, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con ello. Las otras son de rescate simplemente. Personas que se caen por acantilados y se hacen daño, o se hieren con el fuego, que pasa bastante, o son mordidas o picadas por animales o insectos. Nosotros somos un equipo muy unido y tenemos veteranos que son excelentes encontrando señales de personas perdidas. Es eso lo que hace que estos casos, en los que nunca encontramos ni un solo rastro de ellos, sean tan frustrantes. Hay un caso en particular que nos molestó a todos, porque sí que encontramos un rastro, pero solo nos generó más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado caminando solo por un sendero bien marcado, pero su esposa nos llamó para decir que no había vuelto a casa cuando debería. Él aparentemente tenía antecedentes de convulsiones y ella estaba preocupada porque no había tomado la medicación y quizá habría sufrido una en el camino. Antes de que preguntes, no tengo ni idea de por qué pensó que estaba bien salir solo, o por qué ella no fue con él. Nunca pregunto por este tipo de cosas porque, a partir de cierto punto, realmente no me importa. Alguien está desaparecido y mi trabajo es encontrarlo. Pero bueno. Salimos en una formación de búsqueda estándar, y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara señales de que el tipo se había salido del camino. Nos agrupamos y le seguimos, en abanico, para asegurarnos cubrir la mayor cantidad de terreno. De repente nos llega una llamada por radio, diciéndonos que volvamos todos a la ubicación del veterano. Y fuimos bastante rápido allí, porque esto suele significar que la persona desaparecida está herida y quizá necesite un equipo completo para ayudarla a salir con seguridad. Pero bueno, nos reunimos de nuevo y el veterano está simplemente de pie, frente a un árbol, con las manos en la cabeza. Le pregunto a mi amigo que qué pasa, y él señala hacia las ramas del árbol. Casi no podía creer lo que vi, pero había un bastón colgado de una rama, al menos a 9 metros del suelo. La pequeña correa del bastón en el mango estaba enrollada alrededor de la rama y estaba colgada allí. Yo creo que no hay manera de que este anciano pudiera haber lanzado el bastón tan lejos, y no vemos ninguna otra señal de que siga en la zona. Empezamos a gritar, llamando hacia la copa del árbol, pero está claro que ahí no hay nadie subido. Luego seguimos buscando al tipo, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a los perros, pero perdieron su olor mucho antes de este árbol. Finalmente la búsqueda se canceló, porque hay más llamadas a las que atender, y a partir de cierto punto no hay mucho que podamos hacer.
La mujer del hombre nos llamó todos los días, durante meses, preguntando si habíamos encontrado al marido. Y fue desgarrador verla cada vez más desesperanzada. No sé por qué esta llamada en particular fue tan molesta, pero creo que fue simplemente por la pura improbabilidad. Eso y las preguntas que surgieron. ¿Cómo demonios había acabado el bastón de ese tipo ahí? ¿Lo mató alguien y lo puso ahí arriba como un trofeo extraño? Hicimos todo lo posible por encontrarlo, pero casi fue como una burla. Todavía hablamos de ese caso de vez en cuando. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue como operador de búsqueda de un niño de 4 años que se había separado de su madre. Este fue uno de esos casos en los que sabíamos que íbamos a encontrarlo, porque los perros seguían un rastro de olor fuerte y vimos señales de que estaba por la zona. Al final lo encontramos, en un campo de bayas a unos 800 metros de donde se le había visto por última vez. El niño ni siquiera era consciente de que había llegado tan lejos. Uno de los rescatadores lo trajo de vuelta, lo cual me alegré porque a mí no se me da bien tratar con niños y me cuesta hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi entrenadora y yo volvemos, ella decide llevarme a un desvío para mostrarme uno de los puntos más calientes donde solemos encontrar personas desaparecidas. Es una caída natural en el terreno, cerca de un sendero popular, y la gente suele ir cuesta abajo porque es más fácil. Caminamos hasta allí, a unos kilómetros, y llegamos aproximadamente en 1 hora. Mientras paseábamos por la zona, ella señalaba lugares donde había encontrado gente en el pasado, y yo vi algo de lejos. Ahora, esta zona en la que estamos está a unos 9-10 kilómetros del aparcamiento, aunque hay caminos secundarios que puedes tomar para acercarte si no quieres caminar tanto. Pero estamos en terrenos protegidos, lo que significa que no puede haber ningún tipo de desarrollo comercial o residencial ahí. Lo máximo que verás es una torre de vigilancia contra incendios o un refugio improvisado. Pero desde aquí puedo ver que, sea lo que estoy viendo, tiene bordes rectos. Y si hay algo que aprendes rápido es que en el bosque rara vez hay líneas rectas. Yo lo señalo, pero mi entrenadora no dice nada. Ella simplemente se queda atrás y me deja acercarme a verlo. Me acerco a unos 6 metros y se me ponen los pelos de punta. Es una escalera, en mitad del puto bosque. En un contexto normal sería lo más benigno del mundo. Era una escalera normal, con una moqueta beige y unos 10 peldaños de alto. Pero en vez de estar en una casa, donde obviamente debería estar, está aquí, en mitad del bosque. Los laterales no están alfombrados, obviamente, y puedo ver la madera con la que está hecho. Es casi como un fallo en un videojuego, donde la casa no se ha cargado completamente y lo único visible son las escaleras. Yo me quedo ahí, como si mi cerebro trabajara para intentar entender lo que estoy viendo. Entonces mi entrenadora se acerca y se pone a mi lado y se queda allí, de pie, con naturalidad, mirándolas como si fueran lo menos interesante del mundo. Yo le pregunté que qué coño hacía esa cosa allí, y ella se rió. Me dijo que me acostumbrase, que iba a haber muchas. Yo empecé a acercarme, pero ella me agarró del brazo. Me agarró bastante fuerte. Me dijo que no lo hiciera. Su voz era casual, pero su agarre era muy fuerte. Yo simplemente me quedé allí, mirándola. Me dijo eso,
que los iba a ver todo el tiempo, pero que nunca me acercase, que no los tocase y que no subiera por ellas, que simplemente las ignorase. Yo empecé a preguntarle algo más, pero había algo en la forma en la que me miraba que me decía que era mejor que no hiciese preguntas. Al final seguimos adelante y el tema no volvió a salir durante el resto de mi formación. Pero ella tenía razón. Diría que de cada 5 llamadas a las que voy, acabo encontrando unas escaleras. A veces están relativamente cerca del camino, a 3-4 kilómetros. A veces están a 20 o 30, literalmente en mitad de la nada, y solo las encuentro durante las búsquedas más amplias o los fines de semana de entrenamiento. Normalmente están en buen estado, pero a veces parece que han estado fuera ahí durante años. De todos los tipos, de todos los tamaños. La más grande que he visto parecía salir de una mansión de principios de siglo y tenía al menos como 3 metros de ancho, con escalones que subían al menos 15 o 20 pies. Yo he intentado hablar de ello con la gente, pero me responden igual que mi entrenadora. Me dicen que es normal, que no me preocupe, que no son para tanto, pero que nunca me acerque. Hoy en día, cuando los jóvenes me preguntan, les doy la misma respuesta. No sé muy bien qué más decirles. Sinceramente espero algún día tener yo también una respuesta, pero aún no se me ha ocurrido. Tengo otro caso, menos inquietante pero más triste. Un joven desapareció a finales de invierno, cuando en realidad nadie debería ir tan lejos por estos caminos. En invierno cerramos muchos, pero algunos están abiertos todo el año, a menos que haya bastante nieve. Hicimos una operación entera para él, pero teníamos todavía como 2 metros de nieve en el suelo, y sabíamos que era probable que lo encontrara. Y sabíamos que no era probable que lo encontráramos hasta por lo menos la primavera, cuando llegara el deshielo. Efectivamente, cuando llegó el deshielo, un excursionista informó de un cuerpo, un poco alejado del sendero principal. Lo encontramos al pie de un árbol, en un montón de nieve derretida. Yo enseguida supe lo que había pasado, y me dio un miedo terrible. La mayoría de vosotros, si esquiáis o practicáis snow o pasáis tiempo en una montaña, quizá lo sepáis también. Cuando cae nieve no se acumula tan densa en las zonas bajo las ramas. Esto ocurre sobre todo con los abetos, porque tienen una especie de forma de paraguas. Así que lo que acabas es con un espacio alrededor de la base de un árbol lleno de una mezcla de nieve suelta y polvorienta y aire y ramas. Se llaman pozos de árboles y no son muy evidentes si no sabes lo que son. Nosotros siempre ponemos carteles grandes en el centro, avisando a la gente de lo peligrosos que son. Pero cada año que hay una cantidad inusual de nieve, al menos una persona no los lee o no los toma en serio. Y nos enteramos de ello en primavera. Lo que yo supongo es que este joven estaba haciendo senderismo y se cansó, o quizá le dio un calambre por caminar en la nieve tan profunda. Él fue a sentarse al pie del árbol, sin saber que había un pozo de árbol, y cayó dentro. Se quedó con los pies en alto y la nieve que lo rodeaba se hundió a su alrededor. Incapaz de liberarse, se asfixió. Se llama asfixia por inmersión en la nieve y normalmente no ocurre salvo en nieve muy profunda. Pero si te quedas atrapado en una posición extraña, como le pasó a este tipo, incluso 6 pies de nieve pueden ser letales. Lo que más me asustó fue imaginar cómo debió haber luchado. Boca abajo, en el frío,
helado. No murió rápido. La nieve habría formado un montón denso y pesado sobre él y habría sido literalmente imposible salir. A medida que le costaba más respirar, pues él habría sabido ya lo que le esperaba. Ni siquiera puedo imaginar lo que pensó en sus últimos momentos. Y una última historia para hoy. Bueno, muchos de mis amigos, menos afines a la naturaleza, quieren saber si alguna vez he visto al hombre cabra mientras estaba de guardia. Desgraciadamente, o supongo que afortunadamente, nunca me ha pasado nada igual. Supongo que lo más parecido fue lo del hombre de ojos negros, pero yo no vi nada. Sin embargo, hubo una llamada en la que me pasó algo parecido, aunque no estoy seguro de querer atribuirlo al hombre cabra. Recibimos un informe de que una mujer mayor se había desmayado en un sendero y necesitaba ayuda para volver a la zona principal. Subimos allí, donde estaba ella, y su marido estaba desconsolado. Él vino corriendo, bueno, más bien trotando hacia nosotros, y nos dijo que él estaba un poco alejado del sendero, mirando algo, cuando su mujer empezó a gritar detrás de él. Dice que él corrió de vuelta hacia ella y que la encontró desmayada. Nosotros la subimos a un tablón y mientras la llevamos al centro de bienvenida, ella volvió en sí y se puso a gritar. Yo la calmé y le pregunté que qué había pasado. No recuerdo palabra por palabra exactamente lo que dijo, pero básicamente lo que pasó fue esto. Ella había estado esperando a su marido cuando comenzó a oír un sonido extraño. Dijo que sonaba como un gato, pero que de alguna manera no encajaba y no lograba entender el porqué. Ella se adelantó un poco para intentar oírlo mejor y sonaba como si se acercara. Dijo que cuanto más se acercaba, más inquieta estaba, hasta que finalmente lo descubrió. Yo recuerdo esta siguiente parte porque fue tan extraña que no creo que pudiera olvidarla nunca. Ella dijo que no era un gato, que era un hombre, repitiendo la palabra miau una y otra vez. Solo miau, miau, miau. Pero dijo que no podía ser un hombre porque ese sonido, esa vibración, era imposible para una persona. Ella pensó que su audífono estaba apagado o estaba mal, pero no. De hecho, lo ajustó y seguía sonando ese maullido. Dice que fue horrible, que ella se acercó pero no pudo verle bien, y que cuanto más se acercaba más miedo le daba, y que lo último que recuerda es esa figura saliendo de repente de los árboles, y que supuso que fue entonces cuando se desmayó. Obviamente me sorprende un poco por qué un tipo estaría en mitad del bosque diciendo miau miau a la gente. Así que una vez bajamos la montaña le digo a mi superior que voy a buscar por la zona, a ver si encuentro algo. Él me da luz verde y cojo una radio y vuelvo más o menos a la zona donde ella se desmayó. Allí no veía a nadie, así que seguí avanzando unos kilómetros más. Aún así era ya tarde y no tenía ganas de pasar la noche solo, así que simplemente lo dejé pasar y me prometí mentalmente volver mañana. Pero mientras vuelvo empiezo a oír algo, a lo lejos. Me detengo y llamo a cualquiera que esté cerca de la zona para que se identifique. El sonido ni se acercó ni se hizo más fuerte, pero sonaba exactamente como un hombre diciendo miau, miau, en ese tono tan monótono, tan extraño. Yo me salí del sendero, en la dirección donde creía que venía,
pero nunca logré acercarme realmente. Era como si viniera casi de todas las direcciones. Al final simplemente se desvaneció y yo acabé volviendo al centro. Nunca recibí más informes así, y aunque volví a esa zona nunca volví a escuchar ese sonido. Supongo que podría haber sido algún chaval tonto que se metiera con la gente, pero incluso yo tengo que admitir que fue raro. Pero bueno, creo que ya he hablado suficiente hoy, así que querría hablar también de las historias que me contó un amigo, y tiene algunas bastante buenas, así que volveré para hablaros de ellas. También tengo algunos más que creo que os gustarán, así que ya os contaré más.